Bueno, la tercera subsección entonces va desde el cuarto tiempo del compás 17, o sea, desde el compás 17 forte, básicamente, hasta el quinto tiempo del compás 21, es decir, 3 compases y 2 negras antes del final. Esa es la tercera subsección. Es el segmento más asimétrico de la obra, constructivamente hablando, muy asimétrico. Hay procesos de composición que son complejos, haciendo, ¿cómo es? Como se dice, juicio de valor, es brillante cómo está compuesta esa parte, por cómo están imbricados, ahora lo vamos a ver. Así que voy a pasar rápidamente cómo está construido eso, ¿sí? ¿Podrías interpretarlo una vez ese fragmento, Guillermo, por favor? Si querés el compás antes de 4, de cifra 4, entero. ¿Sí? Excelente, con partitura y todo. Bien, bien, bien. Retomamos los últimos 5. Con el material inicial, ¿sí? Entonces, esta sección, la subsección que yo voy a llamar D, está conformado también por 2 frases. Se repite esto de las 2 frases. Tengo una primera frase hasta el último tiempo del compás 18, es decir, yo no tengo los compases por número, pero sería esa mitad del compás y el compás entero que sigue, es decir, el compás entero de cifra 4. Serían 6 más 3, 9. Una frase de 9 tiempos, ¿sí? Y luego segmenta eso por la repetición de ese motivo. O sea, fa, mi, re, do, si, do, ¿sí? Fa, mi, re, do, si, do. Eso segmenta. Variación o recurrencia, principios de segmentación, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? Se pone más difícil segmentar, porque esa frase se complementa con, llega fa, na, 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 na. La primera frase es hasta ahí. La segunda frase le suma una nota más y imita las 2 últimas. Pero si yo lo tomo por lo que repite luego, porque luego tomo un nuevo motivo a repetir, en realidad me está quedando que me va a quedar que tengo una segunda frase, ¿sí? En la otra página para ustedes, compás que le sigue, que abarca ese compás entero, una frase de 6 compases que luego se va a repetir, que es tarata, tara, limitación, tarata, tara, y otra vez tengo otra indicación. O sea que yo tengo una frase de 9 tiempos. La repetición de esa frase de 9 tiempos le roba unos tiempos para formar un nuevo material, ¿sí? O sea que se imbrica con el nuevo material, ¿sí? Me va a quedar entonces una repetición interrumpida y variada de 6 tiempos. Luego, ese excedente que me quedó más otro aditivo, me forma un nuevo esquema, una nueva frase, la frase número 2, al comienzo de la hoja 4, ¿sí? La frase número 2, que es ese compás entero, ¿sí? 4 tiempos más 2 de imitación. Y esa frase se imita, pero luego toma esos 2 últimos tiempos de imitación, porque es exactamente los mismos sonidos, ¿sí? Sol, fa, para hacer la reexposición. Se vuelve a imbricar, ¿sí? 2 imbricaciones con repeticiones interrumpidas, ¿sí? Me costó mucho pensar esa. Por eso dije, vamos a pasarlo rápido, porque no sabía cómo tomarlo. Bueno, entonces, en estos casos es importante realizar una periodización, ¿sí? Nuevamente, siempre que ustedes puedan, categoricen la música en función de su función discursiva, ¿sí? Frases, semifrases, repeticiones. ¿Qué tipo de esquema venían trabajando o cuál les parece que es más apropiado para la subdivisión interna presente en los compases 20-21? Para mí, comienzo de la última hoja para ustedes. Es decir, la frase.
Eso. Nuevamente, ¿qué subdivisión interna tenemos ahí? Sería, lo que sigue que está claro, ese sería el esquema emergente. Lo que está claro es que la música agrupa de A2, de células de A2 negras, ¿sí? Bien, un test subdividido, en principio. Y vamos a ver que cuando retomemos la frase siguiente, ¿sí? Que es, o sea, ya es el comienzo de la reexposición, el final nuevamente, al ser material germinal de todo esto, volvemos al ser el 6 puro, digamos, sería alemán, sin subdivisiones. ¿Sí? Pero bueno, vamos a centrar en esa parte, pero lo que quiero decir es que estos dos últimos tiempos que tiene esta sección que estamos viendo, mejor dicho, los dos primeros tiempos del final, son el esquema alemán, en realidad. ¿Sí? Entonces, en este punto, yo voy a agarrarme de este esquema que propuso el señor para la parte que yo no utilicé, pero sí me parece que casualmente los últimos dos tiempos son alemanes. ¿Ven? Se me va a quedar un 3, y ya me voy por el 4. A mí me pareció súper valioso este esquema. En la parte anterior, pues, acá me pareció que, o sea, era justo partir de diferencia de esquema, ¿sí? O sea, estaría justificado por dos motivos. Por una parte, la subdivisión interna del esquema de 3, y por otra parte, el retorno al esquema alemán. Teniendo en cuenta que los esquemas, las divisiones de la escritura, la electroescritura de compases, aquí hay que tomarla entre pinzas, ¿sí? Estamos diciendo que son compases asimétricos de 11, de distinta cantidad de tiempo, de 9, de 6, imbricados y no. Entonces, tenemos el esquema de 3 subdividido y ese 3 modificado para poder hacer esos dos últimos tiempos del esquema alemán. Nuevamente, la organización de detenimiento, ¿sí? Para subsección, fin de la sección, súper importante, detengo, impulso, luego vamos a ver cómo. Entonces, en cuanto a la organización instrumental de este segmento, en comparación de las secciones anteriores, vemos que lo que hablábamos hoy, la coexistencia de distintas familias, están todas juntas, maderas, cuerdas y bronces, desde el inicio de la subsección, ¿sí? Con excepción de trompetas, trombones y tubas. Me refiero a bronce aquí como cornos, ¿sí? Que también son maderas, bronce. ¿Qué implicancias técnicas tendríamos entonces para considerar al respecto? Hablo de los cambios de tesitura que podemos encontrar, ¿sí? El uso de la espacialización en función de si hay alguna familia en algún momento que se prenda o si hay alguien que se prenda. ¿Qué podemos observar? ¿Sí? Yo voy mirando mientras tanto aquí. Los ayudo desde el comienzo. Bien, pero eso es una característica muy importante. Está muy bueno. El material ese que tiene el corno es un material totalmente novedoso, ¿sí? Te referís al repique de corno, primera semicorchea de la obra. Por más que eso suene ridículo, en realidad en esta sección se distingue, nuevamente volvemos a esta cuestión símil fanfarria, ¿sí? Majestuoso. Está bueno impulsar eso, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo. Lo venía trabajando, ¿eso? ¿Venían impulsando esos cornos? Bien, sí, yo recuerdo que también lo hice en su momento. Entonces, simplemente hay que dar una descarga incisiva en el lugar. Tengamos en cuenta que ese motivo de cornos es anacrúsico, entonces, o sea que en el tiempo anterior, yo impulso es ¿sí? Si voy a ir desde el cuarto, o sea, desde el último tiempo hacia el primero, pam. Si voy a ir hacia afuera, hacia el tercero, pam, hacia afuera. No son los dos casos. ¿Sí? ¿Y qué más podemos observar? Ya de la última hoja, por ejemplo, a grandes rasgos, ¿qué pasa instrumentalmente? La frase 2, digamos, el primer compás de la hoja 4. ¿Sí? Tararam, taram, taram. Ahí, ¿qué pasó?
trompeta y trombón. Son solistas, ¿verdad? Tiene el numerito 1, el primero de cada fila. Trompeta y trombón contra el tutti. ¿Sí? Entonces, máxima amplitud, o sea, gran amplitud para el tutti. Solistas, yo lo que sugiero, eso cómo lo venían trabajando ustedes. No tenían, o sea, básicamente son dos solistas en el ensamble, pero... Bien, aquí vale la pena hacer una gran distinción, ¿sí? De repente, el final de la fosa, dos muchachos tocando, ¿sí? Entonces tenemos todo nuestro ser, digamos, dirigiendo el tutti, el forte, para, pam, que es uno de los climas de la obra, junto con el final. Y de pronto, para, ¿sí? Solito. Volvemos también a esta idea de que cuando es una persona sola o un pequeño conjunto no es necesario sobredirigir. Acá aparece el empleo de la mano izquierda. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque luego tengo que volver al tutti. Entonces, si yo impulso con las dos manos, necesito hacer mayor distinción para la vuelta. Entonces, si yo empleo la mano izquierda, ustedes verán cómo se puede señalar, se puede. Empleamos la mano izquierda, empleo las dos manos para volver claramente al tutti. Tarara, tarara, tarara. ¿Sí? Y aparte, en esa parte, a diferencia de la vez anterior cuando apareció el 3 medios, todo está acentuado. Es verdad. Buen detalle, todavía no llegué a la articulación, pero ya está. Es verdad. Sí, sí. Estamos hablando del clímax, por eso digo, busquemos amplitud, no quedarnos acá. En lo posible, cuando practiquen, después ustedes ven dónde se quedan, pero es muy útil saber hasta dónde uno puede llegar. ¿Sí? Yo tardé muchos años, desde lo personal, en darme cuenta que podía salir. Yo batía muy chico, viste que uno empieza medio como endureciéndose hasta que logra soltarse de a poquito y notar cuál es todo el exceso de energía que uno estaba derrochando en contraerse. Entonces, con un gran ejercicio es ser lo más amplio que uno pueda, ¿sí? Estoy exagerando muchísimo, pero es un modo de ablandar el gesto, el cuerpo y tener. Entonces, el día de mañana nos toca dirigir una orquesta con coro, digamos, en el que el gesto tiene que ser grande, ¿sí? Sí, sobre todo en un clímax de obra. Entonces, clímax, ¿sí? Para, mano izquierda, ¿sí? Chiquitito puede ser. Busquemos un gesto, cada cual busca el gesto que quiere. Yo uso un gesto. Bueno, yo lo que hago, lo mayor importancia. Claro, básicamente no es que yo quiero dirigir yo quiero que se note la vuelta. Es una distinción para y volver de vuelta. Volver nuevamente. ¿Sí? Volvemos, sí, digamos, conceptualmente no se dirigen los solistas, es innecesario, que es lo que dice Guillermo. Entonces, marco como para tomar partido de esta situación y que no tengo que ser cruzado. ¿Sí? Tara y pongo toda mi energía en la vuelta. O sea, vengo así y vuelvo. ¿Sí? Entonces, voy a pedirle a alguien que pase a jugar con esta parte. De los chicos del fondo, ¿qué pasa? Ya falta, se pasaron dos. Me faltó uno. Venga, venga.